Bien, continuamos. La revolución 4.0 llegó para quedarse e impacta en todos los sectores de la sociedad y de la economía. Y por supuesto, el sector minero no es ajeno. Para conocer en detalle cómo la tecnología modifica los procesos productivos dentro de la minería como actividad económica, invitamos al escenario al doctor Juan David Sánchez y al doctor Jan Rivera. Ellos son los directores asociados de Monodual, quienes presentarán la conferencia La minería en la era digital. Mientras vamos acondicionando el escenario, les recordamos a todos los asistentes que pueden seguir opinando en nuestras redes sociales utilizando el hashtag numeral Congreso Minero Andy y seguir el minuto a minuto del Congreso en la cuenta de Twitter @Andy_Alpizo Colombia. Doctor Sánchez y doctor Rivera, bienvenidos. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Nosotros también quisimos sumarnos al clamor de Primero la Vida y rechazamos también el nuevo ataque a nuestros compañeros mineros, estos seres humanos, y por eso unimos nuestras manos y decimos Primero la Vida. La minería en la era digital. Para muchas personas, el tema de la minería en la era digital tiene muchos cuestionamientos, pero también tenemos grandes retos. ¿Qué podemos hacer con las comunidades, con nuestros diferentes stakeholders, para comunicar de nuevas formas? Ahora Jaime Arteaga, en su presentación, cuando hablaba del tema de comunicación, decía que las empresas permanentemente tienen que arriesgarse y también que tienen que buscar nuevas maneras de comunicación para tratar de conectar con la gente. Y de eso se trata la minería en la era digital, de tratar de conectar a las empresas con estas nuevas audiencias que están pendientes permanentemente de un cambio que se está dando en la humanidad. Nosotros con Jan, siempre que nos acercamos a las personas, siempre que nos acercamos a prospectos de clientes, siempre que nos acercamos a nuestros clientes o hablamos con ellos, siempre surge una pregunta, y es una pregunta que muchas de las personas que están acá presentes se deben estar haciendo, y es, ¿vale la pena que mi empresa esté en redes sociales? Y ha pasado el tiempo y así como algunas empresas están hoy en digital y lo hacen muy bien, también hay otras que todavía se está haciendo esta pregunta. En el sector minero energético hay muchas empresas que todavía no están seguras de participar en la conversación digital que se está dando. Y hay un postulado que es muy importante y que nosotros permanentemente comunicamos, y es que no hay peor comunicación que la que no se hace. Esa es la peor comunicación, la que no se hace. ¿Vale la pena estar en redes sociales? Vamos a mirarlo a continuación. Nosotros no les vamos a decir si sí o no, vamos a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo primero es que la comunicación digital sin duda es un aliado de las empresas. Se pueden mostrar en la comunicación digital y en las redes sociales cuáles son las consecuencias positivas de la operación, se pueden mostrar los programas sociales, se pueden mostrar, por ejemplo, este tipo de videos de Zombatá que canalizan un clamor de una población para seguir adelante. Ese tipo de nuevos formatos, ese tipo de nuevas tendencias, todo lo que tiene que ver con los memes, etcétera, 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 si bien es cierto, algunas personas lo utilizan en contra de las empresas mineras, como lo decíamos ahorita, la comunicación es un aliado y a través de esos mismos formatos uno puede visibilizar no solamente el trabajo de las compañías, sino también el trabajo de los colaboradores. Lo segundo es que estar en comunicación digital le va a permitir a las empresas transmitir una mejor información que sea interactiva, que conecte a los diferentes actores, una información que permita gestionar el conocimiento de las acciones que realizan permanentemente. Y esto se posibilita gracias a las redes sociales y a la comunicación digital. Lo tercero, y también muy importante, es que las redes se transforman en una herramienta de relacionamiento. Miren, no solamente de relacionamiento con las comunidades para que ellas vean las buenas actividades que generan las empresas, sino también en relacionamiento con diferentes stakeholders. Ya, por ejemplo, en las agencias de comunicación, el relacionamiento con los periodistas ha pasado del PR tradicional, por ejemplo, al PR 2.0, que hoy también se llama PR 3.0, y es como a través de lo digital yo consolido el relacionamiento en la real y viceversa, cómo desde lo digital me puedo relacionar con un medio de comunicación, con un stakeholder, y en lo real
creo estrategias de relacionamiento para fortalecer el conocimiento de la empresa y de las acciones que realiza. Y lo cuarto es que la comunicación digital, y como lo decíamos, está circulando permanentemente conversaciones. Y esas conversaciones, en esas conversaciones están las empresas. Estar en comunicación digital nos permite identificar rumores, saber cuáles son las diferentes versiones de un tema, identificar notas de prensa rápidamente, asociaciones, atributos. Y ahora, pues obviamente, aunque las críticas las vamos a identificar y muchas personas temen que al estar en redes sociales van a aumentar, lo cierto es que se les puede dar gestión. Y eso es un valor muy importante para las empresas. Pero entonces las redes sociales, se preguntarán muchos de ustedes, ¿son comunicación digital? No. Las redes sociales hacen parte de la comunicación digital. Y en esas redes sociales también es posible estar pendiente de que el ciberactivismo, como todos ustedes se han dado cuenta a lo largo de los últimos años, está incrementando sus acciones, está tomando más fuerza los diferentes grupos de oposición y ellos crean sus propios canales. Por eso nosotros siempre insistimos y le insistimos a nuestros clientes que independientemente de que tengan unos canales digitales que gestionen permanentemente, sí tienen que crearlos para que no los suplanten. Y lo mismo, y este reto también es muy importante para los directivos de las empresas mineras y para todas las personas que trabajamos en el sector. Algunos que son muy renuentes de estar en las conversaciones en digital, al menos deben crear sus cuentas para evitar que otras personas los suplanten y comiencen a generar información y después ya toca hacer la contención del suceso. Entonces la recomendación es crear los canales, tenerlos presentes y realizar una estrategia de relacionamiento y de comunicación para posicionar los diferentes temas sociales y lo que la empresa tiene que contar. Pero entonces, si las redes sociales no son comunicación digital, ¿qué es la comunicación digital? ¿Qué es esta nueva comunicación digital que a todos nos está planteando un reto? Y a través de los diferentes formatos, las personas todo el tiempo no solamente están recibiendo información de las empresas, sino están recibiendo información de los grupos de oposición. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Y qué es esta comunicación digital? Lo primero es contarles que el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial la catalogó como la cuarta revolución industrial. Las redes sociales y la comunicación digital hacen parte de un mundo que hoy cada vez es más cibernético, que cada vez conecta absolutamente todo. Ustedes han visto el concepto y en medios de comunicación, y ahorita digamos hay una información muy importante que habla del Internet de las cosas, de las tecnologías inteligentes, realidad artificial, formatos de realidad aumentada, en fin, 1000 procesos que hacen parte de esa cuarta revolución industrial. Y resulta que para que se dé la comunicación digital en esta cuarta revolución industrial es muy importante ciertas características. Lo primero es el intercambio de conocimiento. ¿Sí? En esta cuarta revolución industrial, en esta comunicación digital, las personas hacen uso de herramientas digitales y de nuevos lenguajes. Díganme si a ustedes no les ha pasado en el día a día. Cuando ustedes permanentemente ya hablan con sus hijos, sobre todo con sus hijos menores o los hijos millennials, ya ni siquiera les están hablando con su voz, sino ya les ponen más atención si les envían un mensaje por WhatsApp. Y entonces comienzan a nacer nuevas terminologías, multimedial, interactividad, influenciadores, realidad virtual, realidad aumentada, blogs, gamification, chatbots. Es un nuevo lenguaje y las empresas no deben estar ajenas, porque a quien le estamos hablando ahora en este momento están en este nuevo lenguaje y las personas venideras también están ahí. Y aunque sí es cierto que le creen a los medios de comunicación, sobre todo las personas de nuestra generación, las personas que vienen detrás de nosotros ya se están informando a través de la comunicación digital y a través de esta cuarta revolución industrial. ¿Pero por qué? Se preguntaría uno. ¿Por qué sucede esto? Porque es que Internet le ha posibilitado a las personas crear un movimiento espontáneo donde permanentemente están circulando mensajes, se están relacionando, están aprendiendo a través de tutoriales. Hay muchas personas que ya ni siquiera estudian, sino que entran, ven un tutorial en YouTube y aprenden. Son esas nuevas dinámicas donde nosotros también tenemos que estar presentes y también comparten ideologías. Miren ustedes que, por ejemplo, para nadie es un secreto que en Colombia las últimas marchas que se han convocado y que han participado muchas personas masivamente, ¿por dónde se han convocado?
por grupos de Facebook, por canales de Twitter y por todo este tema de la cuarta revolución industrial. Entonces es importante. ¿Qué también permite esta cuarta revolución industrial? Que es el resultado de una confluencia entre personas, tecnología y economía. Personas, le dio voz a quienes antes no la tenían. Antes las personas era muy difícil comunicarse con una compañía directamente, o comunicarse con un artista, o comunicarse con una marca. Ahora a través de Twitter lo pueden hacer. Y las empresas tienen agencias o tienen equipos digitales que permanentemente están analizando las conversaciones y tratando de conectar esas audiencias. Entonces las personas por primera vez sienten que a través de sus dispositivos que están conectados a Internet pueden tener voz y voto sobre muchas decisiones. Miren lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales o lo que pasó en las dos anteriores. Ya hay una masa crítica donde los jóvenes también opinan y hacen parte de este movimiento. Lo segundo es que la tecnología conecta a las personas. Mírense ustedes en este momento, todos tienen un celular, todos tenemos estos dispositivos o tenemos iPads o tenemos diferentes dispositivos que permiten desdibujar las fronteras. Ya hoy no hay fronteras en la información y en la comunicación y nos podemos comunicar con cualquier persona del mundo. Y lo tercero es que hay un factor económico determinante y es que el tráfico es equivalente a dinero, a transacciones. La mezcla de esas tres le ha dado más posibilidades a esta cuarta revolución industrial y a la comunicación digital de que interactúe más con las personas. Entonces cambia el paradigma de la comunicación lineal. Nosotros, los comunicadores y las empresas a lo largo de los últimos años creíamos que la comunicación era lineal y resulta que esta cuarta revolución lo cambió todo. Ya no se trata del emisor, ya no se trata de enviar a través de un canal un mensaje donde pueden haber diferentes situaciones de ruido y que el receptor lo reciba y ya. Ahora las conversaciones son multimediales y se parecen más a esto. En esta pirámide que vemos acá, nosotros veíamos cómo esta pirámide de influencia de compartir información en la opinión y a las personas iba en una dirección. Entonces, esa información llegaba a una audiencia masiva. Hoy no. Hoy las conversaciones se tejen a través de diferentes nodos y se llama información de esferas de Cruz, donde los clientes y las comunidades están pendientes, los medios de comunicación, los negocios, los inversionistas, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, los organismos comerciales, los empleados, están tejiendo diferentes nodos de información, se están hablando entre sí y están generando nuevas dinámicas de comunicación. ¿Y qué lo posibilita? Las redes sociales y todo lo que vemos a su derecha, donde se pueden gestionar publicaciones, donde se pueden compartir contenidos, donde hay diferentes elementos de mensajería. ¿Quién de los que está acá presente, por ejemplo, a través de WhatsApp no participa en mínimo 5 o 3 grupos? Las personas que están acá presentes deben estar en mínimo 3 o 5 grupos donde están hablando con un montón de personas y compartiendo un montón de información. Ahí deben estar también las empresas, mediando esas conversaciones, escuchando y sobre todo haciendo una escucha activa, que es de lo que nos va a hablar ya más adelante. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y por qué esta comunicación digital se está dando en Colombia y cada vez los índices de penetración están elevando? Y es que hay un concepto que se llama apropiación digital y es que la creciente digitalización tiene que tocar todas las unidades productivas de la economía, la cual impacta la forma en que el Internet ha cambiado la vida de las personas en todos los aspectos, sobre todo en los aspectos vitales, su educación, su ingreso, su capital social y, como lo hablábamos ahorita, también su participación política. Y nosotros revisamos unas cifras del MINTIC, quien a propósito desde el 2014 hasta el 2018 emprendieron un plan que se llama Vive Digital y que hoy se llama Apropiación TIC, que lo que le va a permitir al país es cada vez estar más conectado. Pero ¿qué pasó desde el 2014 al 2018? Hoy el 96% de municipios tienen conexión a Internet. Entonces uno dice, oiga, pero ¿los municipios o las personas? Los municipios, a través de los kioscos digitales que el MINTIC puso, han conectado a diferentes zonas que antes lo llamaban también zonas no interconectadas, ahora están conectadas. Y a través de estos kioscos las personas pueden participar y les enseñan a utilizar y a ser parte de esta apropiación digital. Entonces la persona, nosotros como empresas, muchas veces pensamos que la persona que está en una vereda alejada no se va a enterar de cierta información. Pero en la práctica lo que sucede es que esa persona que está en esa vereda alejada es la primera
que recibe la información gracias a su dispositivo móvil y la comparte en sus grupos de WhatsApp y comienza a generar conversaciones de inmediato. Ese 96% de municipios que tienen conexiones a Internet, también las empresas están haciendo parte de esta apropiación digital. Hoy el 68% de las empresas de Colombia hacen presencia en digital, están ahí, están pendientes. Y si bien es cierto, hay un largo camino por recorrer, ya están cayendo en cuenta y ya lo están haciendo. El 59% es la tasa de crecimiento anual de las personas que permanentemente están solicitando información, están más pendientes de las empresas, personas que se están comunicando. Es una tasa bárbara, es bastante creciente. Y hay un dato, y es que de las personas que hoy están conectadas, el 11% están ingresando permanentemente por su celular. Por su celular. El dato del consumo móvil de los celulares, de esa persona que hablábamos ahorita, que está allá en esa vereda, que recibe una información y la comparte de inmediato con todos los grupos de WhatsApp a los que pertenece, muchas veces sin analizar bien la información, porque si tiene una característica de la comunicación digital es que es veloz y rápida. Está creciendo el consumo de datos móviles en Colombia en una tasa del 25% anual. Y como ustedes saben, en Colombia hay más celulares que personas. Nosotros tenemos más celulares que personas en el país y la tasa de crecimiento de datos móviles también va en auge. Dicen que una persona en promedio revisa su celular 150 veces al día y que el 66% de las personas que están revisando su celular permanentemente lo que hacen es captar información. ¿Y de qué están pendientes? Están pendientes de las noticias, están pendientes de las marcas y nuestros stakeholders están pendientes de las noticias de las empresas también. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para comunicar? ¿Y esto qué representa para la industria minera? Para entender esto, hay que hablar un poco de los hitos y diferentes sucesos por los cuales ha atravesado la comunicación a lo largo de los últimos años. ¿Y cómo lo vamos nosotros a explicar? A través de metáforas, porque nosotros creemos que en este momento las empresas mineras y el sector minero energético durante estos últimos años ha tratado de entrar en un cambio de paradigma, pero veamos por qué. Viejas voces, mismos reclamos. Esta frase que ustedes están leyendo fue escrita en 1991. Y aquí la invitación para las personas que la están viendo es que piensen si esta frase hoy, siendo 2018, también es válida y también se podría utilizar. Vamos a hablar un poco de las metáforas de los diferentes momentos en los cuales la comunicación ha atravesado. Y lo vamos a hacer a través de metáforas, como les decía. Entonces el equipo de gestión de conocimiento de Monoval se puso en la tarea de realizar estas metáforas para compartirlas hoy con ustedes. El primer hito, y acá nos podríamos estar hablando de los años 60 más o menos, es el hito del mecánico. ¿Qué pasaba en las comunicaciones en las empresas en estos años? Pues la minería era entendida como una actividad eminentemente técnica. Solamente los geólogos y los ingenieros compartían información. Y obviamente esa información que compartían venían ¿en qué lenguaje? En un lenguaje técnico. Entonces las personas casi no lo entendían. Miren que voy a hacer una claridad, y es que a pesar de que estamos viendo metáforas en diferentes décadas, hay diferentes empresas que todavía están utilizando estos hitos en sus comunicaciones. El director entonces del proyecto, en los 60, estaba a cargo de las comunicaciones y el relacionamiento sin tener una estrategia para ello. Simplemente informaba cómo iba el proyecto. La comunicación entonces se asumía en una sola vía. El proyecto y para los demás solamente se tenía que informar, no más. Solamente se hacía eso. Y el énfasis de la comunicación era informar que se estaba cumpliendo la ley. Nosotros cumplimos la ley. Y cuando preguntaban de otras cosas, preferíamos abstenernos de hablar, también porque venía en un lenguaje técnico y si las personas lo hacían no lo iban a entender. ¿Qué pasa también? Que el relacionamiento en este hito se enfocaba en las buenas relaciones con la vecindad y en decir e informar que el proyecto estaba bien y que la seguridad física estaba bien. Pasa el tiempo y entonces ya en los 70, más o menos, viene el segundo hito que se llama el avestruz. ¿Qué pasa entonces en este hito? Que el entorno social comienza a cambiar. La sociedad comienza a exigirle un poco más a las empresas, comienzan a mirar cuál es su actividad, comienzan a pensar un poco más en sus impactos, comienzan a sensibilizarse más porque en el mundo están pasando una serie de situaciones que así lo ameritan y
la sensibilidad aumenta. Aumenta la sensibilidad hacia los temas ambientales y la minería comienza a estar en el centro del debate y comienza a elevar su perfil. Pero paralelamente, ¿qué sucede? Que en muchas empresas se crea el área de comunicaciones y relacionamiento, pero ellas dependen del área legal. ¿Y qué pasa con la forma en la que se comunican? Pasaba lo mismo que en el hito del mecánico. Era información técnica y era información más legal. Entonces se recomienda como política de comunicación ante estos sucesos abstenerse un poco de hablar y manejar el bajo perfil. Oiga, pero lleguemos con el bajo perfil. Vámonos con el bajo perfil, esperemos, primero entendamos, pero que no nos digan. Y como decía Jaime, y como lo dice Jan, desde que uno llega a un municipio con un casco ya está comunicando. Es que el simple modo de caminar, la simple vestimenta en los municipios, eso ya comunica que hay un nuevo actor y las personas comienzan a hacerse preguntas. El relacionamiento con medios se hace de manera transaccional. Paguemos pauta, saquemos los mensajes que nosotros queremos tener y no levantemos el perfil y tratemos en lo posible y en la medida de lo posible que no haya información del proyecto. Eso sucede en el hito del avestruz. Luego entonces llegamos a los 80, ya la sensibilidad aumenta mucho más, comenzamos a hablar ya de un término que para las comunidades y para las empresas es muy importante y son los derechos humanos. Ya el tema de los aborígenes, afrodescendientes, etcétera, comienza a ser más importante. La minoría entonces comienza a ser y a recibir muchas más acusaciones de que altera el paisaje natural, de que el cierre de un proyecto tiene unas consecuencias irreversibles para la humanidad y todas estas ONGs y estos grupos de presión comienzan a afianzarse mucho más y a generar dinámicas y dinámicas de comunicación negativas para las empresas. El papel de comunicación entonces, como lo dice Lito, es del bombero, apaguemos incendios. Cuando salgan menciones o cuando salgan noticias negativas, seamos reactivos. Hasta este momento no había proactividad, era más reactividad. Si algo pasa, miremos cómo reaccionamos y comunicamos, hablamos con los medios y esperamos que eso suceda. Se hacen alianzas con organizaciones no gubernamentales en la zona y algunas empresas también comienzan a crear sus áreas de relaciones públicas y comunicación y las comienzan a fortalecer y muchas de ellas ya comienzan también a trabajar con agencias. Llegan entonces los 90, la responsabilidad social corporativa se convierte en algo importante, surge el concepto de licencia social para operar. Y entonces a través de ese concepto la comunicación tiene que comenzar a conversar más y tiene que comenzar a escuchar más a las personas y comenzar a hablar de que somos buenos vecinos. La comunicación toma la rendición de cuentas como parte del proceso y comienzan a hacer reportes. Allá hacia el 97 ya comienzan a pensar en reportes GRI, que más adelante comenzarían a salir, pero en el mito del buen vecino se levanta un poco el bajo perfil. En los 90 dicen como venga, venimos de unos años donde realmente nos están atacando, donde nos están diciendo un montón de cosas y ya comienza a haber comunicación proactiva, ya no solamente apagar el incendio, que lo hacíamos en el hito del bombero, sino ya proactivamente comenzamos a brindarle información a las comunidades y a nuestros grupos y a nuestras audiencias que les permitan entender mejor los proyectos. Pero paralelamente se aumenta la mala fama de la minería con el aumento también de los grupos de presión y de diferentes ONGs que cada vez están más pendientes de las actividades de la compañía. Ante la imagen de los chicos malos, entonces la comunicación se enfoca en crear la representación del buen vecino. Somos buenos vecinos, comienzan a hablar más con las comunidades y esto nos lleva a un hito que es el hito del neoconservador. Acá digamos como que varias décadas después la imagen de la minería es un poco más favorable, pero todavía falta un largo camino por recorrer. Todavía faltan diferentes retos por asumir y todavía falta mucho unificar las comunicaciones en las compañías porque como proactivamente se tomó la decisión de comenzar a circular información, muchas de las áreas de la compañía comienzan a hacerlo autónomamente sin hablar con las áreas de comunicaciones y esto comienza a confundir a las comunidades. Esto las confunde y entonces tienen que unificar la comunicación realmente para microsegmentarla y para que las audiencias puedan entenderla. Se están tomando prácticas de otros sectores ya se comienzan a contar historia, a relatar lenguajes, a darle visibilidad a las comunidades. Y entonces, después de revisar todos estos hitos, es cuando uno se pregunta ¿en qué momento estamos? ¿Cuáles de estos hitos que suceden
en diferentes décadas se están mezclando y hoy se convierten en la comunicación que nosotros estamos realizando. Y la gran pregunta hoy con la comunicación digital y en esta cuarta revolución industrial y manejando todas las diferentes comunicaciones que están mediadas por el Internet, surge la gran pregunta: ¿cuál es la forma entonces de comunicar de manera diferente en esta comunicación digital? Para eso nos lo va a contar Jan Rivera. Buenos días. Entonces, digamos, tenemos la información presente alrededor de lo que viene sucediendo, de la importancia de lo que significa estar hoy interconectados y que todos podamos tener, digamos, como la posibilidad de tener dispositivos móviles y que tengamos toda la información a disposición. Y en ese sentido, muchas veces, seguida la pregunta que Juan hacía inicialmente, donde decía, ¿debemos estar en redes sociales sí o no? La siguiente pregunta es, o la respuesta es, listo, vamos a hacerlo. Necesitamos armar unos perfiles, ¿cierto? En Facebook, Twitter o las redes que se definan para la estrategia y poblemos de mensajes todo. Y entonces la comunicación digital en este hito del neoconservador, básicamente a donde nos lleva hoy día es a un afán de comunicar y bajarle mucho a la escucha. Entonces, en este momento en el que, digamos, vamos a hablar sobre cuál es la forma de comunicar, el llamado que nosotros queremos hacer es también prestar atención a cómo hacemos esa escucha, cómo hacemos la escucha de los entornos digitales que nosotros estamos manejando, entendiendo que pasamos del monitoreo de medios al monitoreo digital, ¿cierto? Entendiéndose con el monitoreo de medios, toda esta herramienta digital, toda esta herramienta que nosotros usamos para escuchar qué están diciendo los medios de comunicación o las diferentes audiencias de nosotros a través, pues, de los mensajes que nosotros estamos emitiendo. Y entonces, en ese sentido, el monitoreo digital se entiende como ese buceo o esa profundidad o esa indagación que nosotros hacemos a través de las diferentes informaciones que existen en el ecosistema digital, ¿cierto? Cuando hablo de ecosistema digital, es esa gran cantidad de redes que existen para comunicarlos. Y entonces empezamos a buscar información dentro de páginas web, redes sociales, entre otras, blogs, portales y demás. Y lo que vemos es que cuando nosotros hacemos ese monitoreo, lo hacemos muy bien y lo que vamos es a detectar unos temas de conversación sobre la empresa o sobre temas mineros o los temas que nos llegan a convocar. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo hoy día. Tenemos la lamentable situación con el tema de Continental Gold y automáticamente todas las instituciones, empresas y personas interesadas se vuelcan pues a las redes sociales a manifestarse alrededor del tema y obviamente a partir de allí se generan unas tendencias. O lo que está sucediendo hoy día cuando nos decían somos tendencia número 1 o somos tendencia en redes sociales en este momento como Congreso de la ANDI y demás. Y allí hay unas oportunidades donde las empresas y las compañías y las personas ven la posibilidad de transmitir y de llevar unos mensajes y eso parte de esa escucha activa y de esas herramientas de monitoreo que se dan en su momento. Y adicionalmente, como lo estoy mencionando, es esa identificación de tendencias donde también yo puedo analizar a futuro qué puede estar llegando a suceder o cómo podría involucrarme yo dentro de las conversaciones en el largo, en el mediano, en el corto plazo. Hay un tema fundamental también con este tema del monitoreo y de la escucha y es cómo yo puedo identificar posibles tendencias que me puedan llevar a escenarios críticos en el futuro. Es decir, que yo en el futuro puedo tener unas crisis y esto yo lo puedo ir analizando digitalmente y por tanto yo puedo saber comunicacionalmente cómo atender esta situación en el futuro, entendiendo que puedo predecir, digamos, como qué podría llegar a suceder. Y adicional a ello, pues puedo abordar los temas de interés de la compañía dependiendo de lo que se detecte. Adicionalmente, a través del monitoreo digital, pues obviamente se hace una segmentación de públicos y esa segmentación de públicos también nos lleva a nosotros, básicamente, a definir muy bien cuáles son los mensajes y cómo voy a perfilar yo esas audiencias para poder transmitir los mensajes en el momento en el que yo deba darlos. Y digamos que en ese momento, esto es lo que nosotros estamos entendiendo por escucha activa y básicamente la invitación de nosotros es llevarlos a dar un paso más. ¿Cuál es el paso siguiente alrededor de la escucha activa para poder, digamos, como seguir en este camino? Que viene, por ejemplo, también el tema de identificar influenciadores. Hace 5 años era físicamente imposible conseguir una persona que hablara medianamente bien de redes, ¿cómo se llama?, de temas extractivos en redes sociales. Esos perfiles básicamente habían que inventarlos, ¿verdad? Hoy día ya existe una serie de personas identificadas que pueden influenciar alrededor de estos temas
para diferentes momentos o para diferentes empresas que están, digamos, interesadas en incidir en las percepciones y en los comportamientos de las personas a través de esos canales digitales. Entonces, en este momento estamos en esta escucha activa, pero si nos fijamos, la gran conclusión de esto es que estamos viendo el monitoreo y la escucha activa todavía como la gran cacería de información, ¿cierto? Obtener la mayor o recopilar la mayor cantidad de información posible para poder tomar las decisiones que yo mencioné anteriormente en el slide siguiente. ¿Y qué pasa? Que no nos estamos fijando en la microdata. ¿Y qué es la microdata? La microdata no es nada distinto a la relación o las emociones, perdón, y a los vínculos narrativos. Es decir, nos estamos fijando en las interacciones, en la cantidad de interacciones, en la cantidad de publicaciones, en los números, pero no nos estamos fijando en las emociones y en los vínculos narrativos que hay dentro de esas interacciones. Y adicionalmente estamos identificando cuentas, estamos identificando huevitos, ¿se acuerdan de los famosos huevitos? Pero no estamos identificando personas. Y las personas son las que tienen corazón. En ese sentido, digamos, la invitación de nosotros es pasar de esa escucha activa, en donde estamos cazando gran información, que es sumamente importante y no hay que dejar de hacerlo por lo que ya mencioné, pero aquí es cómo empezamos a dar unos pasos para poder identificar personas y no datos en sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros antes decíamos como la Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿cierto? Hoy día nosotros podremos hablar de Vox Digitas, Vox Veratis, que no traduce otra cosa distinta como que la voz digital es la voz de la verdad. Y en ese sentido la escucha digital a nosotros nos puede permitir llegar a encontrarnos con las personas para poder encontrar horizontes de sentido en esas verdades comunes que tenemos dentro del ecosistema digital y en la escucha digital que se manifiesta. Y entonces, la invitación, la escucha digital, pasar de la escucha digital al encuentro digital. ¿Cómo nos podemos nosotros encontrar con las comunidades digitales en el plano natural y en el plano digital? ¿Cómo nos encontramos nosotros con las personas? ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba al principio, muchas veces la información que construimos en los canales digitales está pensada para la opinión pública, sí, pero estamos dejando de ver los mensajes, los valores y las emociones y las personas que están dentro de las comunidades digitales nuestras, que al final son las que nos interesan. En ese sentido, hay un tema que quiero mencionar acá, y es muy común, a diario lo vemos. No necesariamente toda la información que está en Twitter es de interés para las conversaciones de las comunidades nuestras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las tendencias, los hashtags, los memes y toda esta información que es muy cómica, muy graciosa y demás, aporta un ruido importantísimo a la conversación y muchas veces por responder a ello estamos perdiendo de foco o de línea o de vista el mensaje que nosotros queremos dejar a las comunidades que queremos abordar en el plano digital y en el plano natural. Entonces, es cómo nosotros empezamos a vincular emocionalmente a través de los mensajes y de los ecosistemas las personas para poder tener conversaciones duraderas. Y en ese sentido, los quiero invitar a ver un ejemplo de cómo, digamos, las conversaciones en el digital, a través de la escucha activa y de esos encuentros digitales que nosotros podemos promover, pueden llegar a cambiar. El ejemplo que quiero mencionarles es de Minesa. Como ustedes saben, Minesa tiene un proyecto en Santander, en el área de Sotonorte, y hay un antecedente y es que hubo una empresa previa que tuvo unas intenciones en un área que estaba dentro del páramo de Santurbán y llega esta compañía, Minesa, a hacer unas exploraciones por debajo del páramo de Santurbán, no en la misma área, son dos proyectos completamente distintos y en ese sentido, digamos que la compañía podía tomar dos caminos. Uno, seguir en la línea de comunicación que venía abordando, digamos, como la industria y la empresa anterior, en ese sentido muy abordada por las presiones que se estaban dando por los grupos de presión en ese sentido donde la conversación era Santurbán, ¿verdad? El Parque Regional Santurbán. Entonces, la compañía empieza a hacer una escucha y empieza a mirar cuáles son los posibles caminos o escenarios que tiene de comunicación y lo que hace es transformar la comunicación que estaba en ese momento muy presionada y que los estaban, digamos, como arrinconando hacia el tema de Santurbán o darle otro foco y otro marco. Entonces, este caso, digamos, presenta esto, cómo la compañía entendió eso y a partir de ese entendimiento,
que se hace dentro de la escucha activa y dentro de esos encuentros digitales con las personas en el plano natural, con sus comunidades en el plano natural y en el plano digital, se traduce en esto que vamos a ver acá. Al norte de Colombia, en el departamento de Santander, se ubica Sotonorte, una provincia conformada por California, Suratá, Betas, Charta, Tona y Matanza, una región que ancestralmente tiene una vocación agrícola y minera. La escucha digital acerca de las conversaciones e interacciones en la zona muestra una evolución desde 2001. Para esa época la conversación giraba básicamente acerca de la supervivencia de los municipios, especialmente California, ya que no tenía regalías debido a que la pequeña minería practicada ancestralmente no tributaba impuestos, porque el oro no era vendido al Banco de la República, y se conversaba también sobre los impactos de la pequeña minería, que trabajaba con mercurio para la separación del oro. Lo que llevó a que entre 2000 y 2005 se conversara sobre las posibilidades de practicar actividades alrededor de la minería para atraer inversión a la región, incluso con proyectos de turismo para que las personas hicieran la ruta ecoturística del oro, conociendo equipos, artefactos, edificios, historias de la minería, integrada a la cultura y el entorno. Las conversaciones comienzan a cambiar a partir del inicio de la década, con la presencia de Greystar y cómo esto podría afectar el proyecto de Parque Natural Santurbán. Surgen discusiones cada vez más frecuentes en donde el tema es Santurbán. El tono inicial se vuelve activismo, marchas en contra de la minería, se descalifica a Ecooro que desiste de su proyecto y en 2016 a Minesa, tras anunciar sus labores de exploración en la región. Empieza el juego de la posverdad. Habitantes del área metropolitana de Bucaramanga con una presencia digital importante, puebla de mensajes con su punto de vista frente a las comunidades rurales, el contexto del proyecto y la región. Todos hablaban por los de Sotonorte, pero la voz de sus habitantes aún no se escucha. En la escucha digital aparece la minería técnica y estandarizada con un enfoque social, es decir, minería con sentido. Minesa reenfoca la conversación técnica a lo social, evidenciando los impactos positivos de la minería en la región. Los resultados muestran que la conversación técnica era lejana y se vuelve cercana y positiva porque se habla de lo que importa realmente a las comunidades de su área de interés. Desde esta perspectiva, la estrategia Minería con Sentido desarrollada por Minesa, con su proyecto Sotonorte, equilibra contenidos y en ello refleja la intención de mostrar la conexión cultural de este territorio con la minería. En resumen, Minesa escuchó, analizó y encontró horizontes de sentido para dar voces a quienes no la tenían en la conversación. Reenfocó el contenido desde lo social para darle sentido a su operación y enviar un mensaje a la opinión pública. Minería técnica sí, con enfoque social. Minería con sentido. Entonces, aquí lo que se resume básicamente fue lo que la compañía o la decisión que tomó a partir de todo el monitoreo que se había hecho, pero adicionalmente la escucha digital, que al final se transformó en cómo yo encuentro la comunicación de mis comunidades en el plano natural, es decir, de los que están en la región, pero adicionalmente de los que están en el ecosistema digital para empezar a hablarle a la opinión pública. Porque lo que se halló, uno de los hallazgos o de los hallazgos más importantes en su momento, fue que del tema de Sotonorte, o del proyecto que estaba en ese momento, todo el mundo hablaba. Habló el gobernador, habló el alcalde, hablaba el gobierno central, hablaban las empresas, hablaba todo el mundo, pero no hablaban sus comunidades. Y allí es donde se toma y se da el marco para darle voz y voto a las comunidades que eran las realmente interesadas en ese momento para conversar. Entonces, fíjense cómo el hacer una escucha y llevarlo a un encuentro digital para identificar todos estos escenarios le permite a uno al final traducirlo en una estrategia de comunicación como tal. Y adicionalmente vamos a ver otro ejemplo de otra compañía que es Cerrejón, y esto lo voy a mencionar en el marco de que ellos seguidamente han venido teniendo una puntuación importante en el panel de reputación, donde Cerrejón sale pues como la empresa más reputada a nivel sectorial, y digamos que Cerrejón haciendo este mismo ejercicio también identifica varias cosas. Uno, que su comunidad más importante o una de las comunidades más importantes son sus empleados. Y alrededor de tener esta comunidad importante, pues lo que buscan también es cómo llevo a mis empleados para que activen y participen digitalmente dentro de nuestra comunidad, donde los temas que nos interesan a nosotros son estos que convocan. Hay otros temas que generan ruido, sí, pero yo necesito fortalecer esa comunidad digital que tengo internamente porque estamos hablando de un volumen importante de empleados. Y en ese sentido está este caso. ¿Sabías que en Cerrejón contamos con 5 redes sociales?
Síguenos con el nombre de Cerrejón Colombia en Facebook, donde podrás estar al tanto de noticias, datos y el día a día de nuestra operación. Instagram, para compartir videos, fotos, historias de nuestros compañeros y de nuestra Guajira sorprendente. Twitter, con las noticias más relevantes de la minería bien hecha. LinkedIn, una comunidad creada para establecer redes laborales donde podrás compartir información de nuestra empresa y de nuestra gestión del empleo. Por último, no te olvides de visitar YouTube para compartir videos y mostrar cómo hacemos minería bien hecha. Son dos planos importantes en la medida en la que ya vemos que uno se enfoca en la comunidad del área de interés, del área de su proyecto, donde hay unas relaciones y unas comunicaciones favorables y las lleva al plano digital y allí busca los encuentros comunicacionales que existen entre sí. Y el otro, donde vuelca a sus empleados y a sus trabajadores para también encontrarlos con sus comunidades digitales donde se están abordando las temáticas que se quieren comunicar en ese sentido. Entonces, digamos que alrededor, o la gran conclusión, o a donde queríamos llevarlos nosotros, alrededor de este cuento que hemos hecho con Juan David, es básicamente cómo yo puedo hacer presencia en redes digitales o en redes sociales. Sí, hay que hacerlo, tengo que hacerlo, también tengo que hacer muy buena escucha, tengo que hacer monitoreo, pero tengo que buscar dónde me encuentro con las comunidades mías. Y las comunidades son las que tengo en el plano natural y las que están en el digital. Quitar a veces un poco o quitar la imagen o de la vista el ruido que nos genera a nosotros los memes o digamos los trolls y demás, nos hace perder de fondo los mensajes que queremos dar y quizá nos hace perder la estrategia. Entonces, la invitación es dónde nos encontramos digitalmente con nuestras audiencias. Básicamente eso era lo que les queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias.